Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto poder saludarle. Estamos nuevamente esta semana muy contentos, muy agradecidos con Dios porque nos da la vida, y si tenemos vida, pues tenemos propósito. Así que por favor, tome su Biblia, tome su cuaderno de notas, o no sé dónde usted toma notas, tal vez en su teléfono, pero es tiempo de que nosotros sigamos con el estudio, y estamos estudiando principios del reino, que es ser un ciudadano del cielo, pero estamos hablando de la cultura. Mire, Dios es muy bueno y Dios nos enseña a cómo vivir, cómo relacionarnos, y de eso vamos a hablar hoy. Muy bien, acompáñeme para que nosotros podamos avanzar. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias porque te ha placido darnos a conocer tus misterios. Darnos a conocer, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros, todos los beneficios, Padre, de ser ciudadanos del reino, de ser hijos del Rey. Gracias, Padre, porque en tu palabra nosotros podemos encontrar la luz de la sabiduría, la luz del conocimiento, y tú eres el conocimiento. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has trasladado de ese reino de la oscuridad al reino de luz. Hoy queremos poner este momento, Señor, en tus manos. Espíritu Santo, guíanos y permite que tu palabra, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos ser mejor cada día, que podamos honrarte con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hemos estado hablando de la cultura del reino. Quedamos en el estudio pasado que la cultura no es otra cosa más que un conjunto de conocimientos, creencias, de la moral, el derecho, es decir, las leyes, y las costumbres que adopta un conglomerado de personas. Pero, en palabras más sencillas, es el estilo de vida. El día de hoy vamos a hablar cómo entender la cultura de la palabra de Dios, y estábamos basados en un ejemplo, y el ejemplo era en el de la oscuridad y de la luz. ¿Qué pasa cuando la gente decide dejar esa oscuridad y volverse a la luz? Es dejar la ignorancia y adoptar una cultura de conocimiento. ¿Y ese conocimiento cómo viene? Viene a través de la palabra de Dios. Y hablábamos de un ejemplo bien interesante, y es el ejemplo del norte y del sur, porque hay unas diferencias abismales entre el norte y el sur, ya sea en Europa o en América Latina, ¿verdad? Vemos la diferencia entre Estados Unidos y entre todos los países que tenemos una ascendencia, pues, digámoslo así, con una educación católica, porque si usted se va a la historia de la educación en Guatemala, recuérdese que la educación en América Latina estuvo a cargo inicialmente de la Iglesia Católica. Siendo así, vamos a basarnos el día de hoy en Hechos 17, 29, 30, y dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted se ha dado cuenta, desde los tiempos antiguos el hombre ha querido, pues, hacer de manera tangible a su Dios. Lo vemos en el ejemplo de los judíos con Aarón, que quisieron hacerse y una figura para poder adorar. Todas las culturas han buscado algo tangible y se construyen dioses de oro, de plata, incluso de madera. Isaías nos habla realmente que eso es parte de la ignorancia de la gente, porque no podemos nosotros limitar a Dios, que es tan grande, tan vasto y tan extenso, en una figuría, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos está diciendo es: nosotros no debemos pensar que Dios es eso, que el pensamiento humano puede crear a Dios. Por tanto, dice, aquí viene la parte importante, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, los tiempos de oscuridad, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Cambiar su manera de pensar. Mire qué interesante. Pues vamos a continuar. Basados en esto, lo primero que tenemos que hacer es conocer la cultura de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos traído la palabra de Dios y la hemos modificado a nuestra cultura. Y recuérdese que la palabra es
un misterio, un código secreto que a usted se lo entregan, se lo pone en sus manos. ¿Para qué? Para que nosotros lo pongamos a actuar en nuestro mundo racional, que utilicemos la razón. Y cuando nosotros pongamos en práctica eso, cambiamos nuestra forma de pensar, se nos abre un tesoro. Y ese tesoro es la revelación que nos da el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y vamos a comenzar a ver cambios. Nosotros queremos resultados bíblicos, pero ni siquiera abrimos la palabra para ver cuáles son los principios bíblicos. Nosotros vivimos mucho por el sentir. Y mire, la iglesia cristiana debe dejar de estar en contra del intelecto. Al decirle intelecto no le estoy hablando de filosofías, de profesión, no, de en contra de utilizar la mente, sino que nos dejamos llevar por el sentir. Muy bien, hermano. Usted, ¿cuál ha sido su experiencia con Dios? Le podemos preguntar a alguien. Yo siento a Dios, yo lo tengo en mi corazón. No se trata de sentir. Hoy fui a la iglesia y no sentí a Dios. No se trata de sentimientos. Hoy siento que Dios no me escucha. Hoy siento que Dios no está conmigo. Hoy me siento solo. No se trata de eso. Se trata de que nuestro fundamento debe estar en la revelación de la palabra de Dios. Esa es una de las formas de vivir en la cultura del reino. Yo no me muevo por lo que veo, por lo que siento, sino por lo que está escrito, porque son principios legales, principios que no fallan. Y recuérdese que Dios mismo no va a ir nunca en contra de su palabra. Eso lo podemos ver en Daniel. Se recuerda, el rey dictó un decreto y el mismo rey no podía abrogarlo o ir en contra de. Lo mismo es con Dios. Dios, que es el rey, el que dicta las leyes, no va a ir en contra. Si Él dijo, yo estaré contigo todos los días, eso no es mentira. Él no va a ir en contra y decir, ay, hoy no quiero estar con este porque este es pecador. Cuando vivimos en esa cultura del reino, nosotros vivimos por convicciones, no por sentimientos. Entonces es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios y nos hagamos una pregunta y reflexionemos. Muy bien, ¿cuánto de la cultura bíblica está en mi vida? Esa es una pregunta para usted y para mí. ¿Cuánto de los principios bíblicos aplico en mi vida? Y la respuesta la tendrá usted. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, después de hacernos esa pregunta, que realmente no hay mucho, o que hay un poquito, o que hay más o menos, o no importa la cantidad, nosotros tenemos un problema de bloqueo mental. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra forma de pensar. Lo que sucede es que traemos una cultura de pecado y traemos esos resabios o esa carga, y por eso es que nosotros vivimos como vivimos. Por eso es que hay mucho cristiano ahora que, ay, desanimado. Hay mucho cristiano que, ay, pobre. Hay mucho cristiano, con esto no le quiero decir, todos los cristianos tienen que ser ricos. No, pero tienen que ser buenos administradores. Entonces hay muchos cristianos enfermos. Hay muchos cristianos que viven en una situación de que cualquier situación los mueve. Cristianos con miedo, cristianos temerosos, escondidos, alejados, cristianos en peleas, cristianos que están resentidos, cristianos ofendidos. ¿Por qué? Porque viven del sentir y no viven en cultura de reino ni con los principios bíblicos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que una persona muera a esa cultura antigua, anterior, de pecado y resucite a la cultura del reino de Dios? Bueno, hay que romper el envase. Hay que romper todo el envase, y cuando nosotros aplicamos la palabra, viene la unidad de la fe. No quiere decir que todos los cristianos vamos a pensar en lo mismo, pero ya no nos vamos a ofender, ya no nos vamos a pelear, vamos a vivir una vida más tranquila, más segura. Y entonces, recuérdese que ese conocimiento que viene por la revelación de la palabra va a hacer que nuestras acciones cambien. Recuérdese usted que hay un conflicto y lógicamente hay un choque cultural. El choque cultural se da aquí, en mis costumbres, en mis creencias, en mi forma de pensar, en mi forma de gobernarme, y luego viene esto que es una contracultura, y entonces me sacan de mi zona de confort. Y veíamos el ejemplo. Vamos a ver, vamos a continuar con ese ejemplo porque a mí me parece súper ilustrativo para que nosotros logremos ver
¿Qué sucede cuando un pueblo, personas deciden ya no más oscurantismo, ya no más oscuridad? Me voy a basar en los principios bíblicos. ¿Cuáles son los efectos? Hoy vamos a ver solo educación, pero hay ejemplos en el trabajo y ejemplos en lo económico. Por eso estas naciones son como son y por eso nosotros somos como somos. Continuemos. ¿Se recuerda usted que vimos que un grupo de cristianos sale buscando libertad de culto y sale de su tierra y se cruza el charco y llega a lo que hoy se denomina Estados Unidos? Hablábamos que todos los que venían en ese barco, pues aproximadamente 7 de las mujeres, de 10, sabían leer. De los hombres, 8 o 9 sabían leer. Mientras que en estos lugares, con las colonias, solamente 1 de 10. Bueno, eso fue en el siglo XVI. Siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, casi 3 siglos, y en España y los españoles solo leía el 10%, el 1%. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Imagínense si no hay diferencia de 7-1. Es muchísima la diferencia, es abismal. Y de ahí es donde nosotros venimos. Entonces, por eso, no es casualidad que al guatemalteco no le guste leer. No es casualidad. Ahí viene lo que se sembró. Somos fruto de esa cultura. Entonces, un país ignorante nos conquista. Entonces, ¿qué cree que habrá como resultado? Hijos de la ignorancia. Pero también le cuento que no les gustaba trabajar. Bueno, eso será para otro tema de estudio, con el tema del trabajo. Muy bien. Entonces, escuchen lo que dice Efesios 4:18. Entenebrecidos en su entendimiento, oscuridad en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La ignorancia da como fruto dureza del corazón. Por eso es que nosotros tenemos que volver a los principios bíblicos y a la palabra. No se vaya, porque continuamos con este tema tan interesante y tenemos que ir a la pausa. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Estamos de regreso hablando de la importancia de dejar la oscuridad y tomar el conocimiento. Fíjese que hay un filósofo que se llama Antonio Tobar. Este filósofo pues es ilustrísimo y es una autoridad en el mundo intelectual y él nos cuenta lo siguiente. Dice que en España, en la Universidad de Salamanca, en el año de 1550, dejó de comprar libros. Una universidad deja de comprar libros. ¿Por qué? Porque los inquisidores, los representantes de la Iglesia Católica, llegaban y arrancaban las hojas de los libros y las quemaban. Por ahí va a haber una imagen donde usted va a ver. Entonces, imagínense, los representantes de la Iglesia quemaban todos los libros y en especial los libros de personas que creían en Dios, pero que la Biblia era la revelación. Si nosotros nos damos cuenta, eso mismo que sucedió en España sucede en Guatemala, como ya se lo había dicho. Mientras que en los países del norte, la revolución científica de gente cristiana se estaba dando. Y le voy a mencionar varios nombres y qué fue lo que hicieron para que usted vea que esto los llevó y los catapultó, porque la palabra es clara y Dios dice, yo honro a los que me honran. Entonces, veamos, empecemos. Francis Bacon, cristiano, sabe que él fue el padre del método científico. Los niños en primaria empiezan a estudiar el método científico. ¿Cuál es? Observación, argumentación y luego hay que hacer una experimentación. Son 5 pasos, pero él vino y él fue, se le llama el padre de la investigación científica. No sucede lo mismo con los países de la Contrarreforma. Reforma, países cristianos.
Contrarreforma, países católicos. Muy bien, entonces, él escribe un libro que se llama Meditaciones Sagradas y pronuncia varias frases que a usted le van a sonar muy conocedoras si lee la Biblia. Le voy a leer un pedacito de su libro, que escribe una parte en sus Meditaciones Sagradas, una parte que se llama de herejías. Y mire lo que él dice: el conocimiento es poder, la cual en contexto se refería específicamente al poder de Dios, como el conocimiento mismo es un conocimiento donde se conoce a Dios. Mire, dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Este canon es la madre de todos los cánones contra la herejía. Las causas del error son dos: ignorar la voluntad de Dios, ignorar o no considerar lo suficiente su poder. La voluntad de Dios es mayor revelada por las escrituras y por lo tanto el precepto es: escudriñad las escrituras. La voluntad de Dios es a lo más revelada por las escrituras, por lo que el precepto es: mira y considera las creaciones. Un consejo de un científico. La ciencia no está peleando con Dios, sino que al contrario, Dios es el que creó la ciencia. Sigue diciendo Francis Bacon: así como se afirma que la plenitud del poder de Dios no hace ninguna imputación a su voluntad, la bondad de la voluntad de Dios no deroga su poder. Por lo tanto, la religión está establecida en medio de la superstición, en las creencias. Y recordemos que las creencias es parte de la cultura. La religión quiere decir religarse, volver a atarse. La religión nos lleva únicamente a aceptar creencias, no revelación. Por eso Dios no quiere que nosotros seamos religión evangélica, sino que seamos sus hijos, ciudadanos del reino, gente con conocimiento, gente que le gusta aprender, que quiere conocer, que va a la lectura de la palabra y que basa su vida a estos principios. Seguimos. Dice: en medio de la superstición, creencias con sus herejías supersticiosas por un lado y el ateísmo con sus herejías profanas por el otro. La superstición, rechazando la luz de las escrituras y entregándose a tradiciones infundadas y a escritos dudosos y no canónicos, o a nuevos anunciamientos o a falsas interpretaciones de las escrituras, interpretaciones que falsifican y ensueñan muchas cosas sobre la voluntad de Dios, que son extrañas y lejanas del verdadero sentido de las escrituras. Pero el ateísmo y la lucha contra la religión se rebela y desobedece contra el poder de Dios, no teniendo fe en su palabra que revela su voluntad, dando deshonra e incredulidad de su poder, el cual puede hacer todas las cosas, porque por medio de él todas las cosas son posibles. Y mire esta frase tan importante que escribió: las herejías que surgen de esta fuente parecen más atroces que las otras, porque incluso en los gobiernos civiles es tenido como un delito el negar el poder y la autoridad de un príncipe, más que el tocar su honor y su fama. ¿Por qué nosotros entonces negamos el poder y la autoridad del Rey de Reyes y tocamos su honor y su fama? Francis Bacon, el padre del método científico, le da honra a Dios y aplica principios del reino a través de la escritura. Eso es lo que a nosotros nos ha hecho falta: aplicar los principios del reino y tomar el valor que realmente las escrituras tienen. Mire, los libros de Bacon y de Isaac Newton en España estaban prohibidos. Entonces los estudiantes buscaban cómo leer esos libros de contrabando. ¿Y qué era lo que tenían los libros? Si usted se da cuenta, principios bíblicos. Y como los inquisidores quemaban todo, fíjese, en el Museo de la Biblia hay un par de plantillas en donde ellos, ¿sabe qué hacían? Hacían plantillas y las metían dentro de sus zapatos con textos bíblicos. Y nosotros que tenemos la Biblia en muchas formas, versiones, colores, en el teléfono, no la abrimos, no la leemos, no la escudriñamos, pero sí después queremos los beneficios de Dios. Y a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel y sigue siendo misericordioso con nosotros. Muy bien, ¿qué sucede con la gente que decide dejar la oscuridad? Bueno, continuemos.
En el siglo XIX todavía en España seguía la gente así, en la ignorancia. Las universidades eran únicamente para los hijos de los nobles, de la gente que tenía dinero. Ahora, continuemos. Robert Boyle, el creador de la química moderna, él basó en los estudios de la química bajo principios bíblicos. ¿Y sabe qué hizo? Con el dinero que él ganó, él vino y pagó de su bolsillo la traducción del Nuevo Testamento al árabe, al irlandés, al malayo, al turco y algunas lenguas amerindias. Él demostró ser un hombre súper talentoso, súper ingenioso, pero humilde, con un deseo insaciable que todos supieran y conocieran de la Biblia. Ahora, principios de reino. Lo que Dios me ha dado, el don, el talento y los medios económicos sirven para la expansión del reino. Yo me pregunto, ¿cuánto de sus ganancias ha ido para la extensión del reino? ¿Cuánto de lo que usted gana? Porque los tesoros se hacen en el cielo, no aquí. ¿De qué le sirve? Casas, carros, sueldos, puntos. Sí son para este reino. No le estoy diciendo no tenga casa, le estoy diciendo que de lo que usted gana, haga un apartadito para la extensión del reino. Muy bien. Isaac Newton. Sí, Isaac Newton, el famoso Isaac Newton, es el mayor científico de la historia. Él escribía libros de teología, comentarios de los libros de la Biblia, hizo un comentario al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis. ¿Y sabe cuáles eran las frases de él? Decía, Dios creó todo con sus reglas, incluyó número, peso y medida en todas las cosas. Me basta, decía, con examinar una brizna de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. A falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios. Mire, qué interesante. Sigamos, porque hay muchos. Carlos Linneo, estudioso, él es el padre de la taxonomía, de la zoología y de la botánica. Sigamos. Leonard Euler. Ay, mire, este hombre es, pero un genio. Es impresionante todo lo que su cabeza logró hacer. Fíjese, él es de Suiza, matemático, él súper calvinista, cristiano, seguía los principios de Calvino, pero hizo descubrimientos de geometría, cálculo infinitesimal, trigonometría, álgebra, teoría de números, física de continuum, teoría lunar, teoría de los grafos. Él concebía que el cálculo era el lenguaje de Dios en la naturaleza. Hijo de pastor. Él salió en los billetes francos, imagínense, salió ahí. Hay un asteroide que recibió su nombre, pero él era un convencido de los principios bíblicos, que cuando llegó a la universidad tenía un catedrático ateo y él se opuso y le expuso todos los principios bíblicos que recibió en su casa. Sigamos. John Dalton, fundador de la teoría atómica. Ahora, él sabe qué hizo, con lo que ganó, abrió una escuela para niños pobres para que aprendieran a leer y escribir en el granero de su casa. ¿Y sabe cuál fue el primer libro que ellos empezaron a leer? La Biblia, porque así le habían enseñado a él. Bueno, sigamos. Michael Faraday, él nació en una familia pobre. Eran tan pobres que lo único que había era una Biblia. Y él empezó a trabajar, ¿sabe cómo? Vendiendo periódicos. Y después de vender periódicos se fue a trabajar a una librería. Y en la librería se encontró muchos libros. Y ahí el dueño de la librería le explicaba los principios bíblicos. Y él entonces empezó a hacer sus experimentos en casa. Y luego él, gracias a sus experimentos de electricidad y magnetismo, hoy usted puede vernos a través de su teléfono porque él sentó las bases para estos dispositivos. Los judíos tomaron estas bases y ellos hicieron el teléfono celular. ¿Se da cuenta? Y así yo tengo que seguirle mencionando. Pero ¿qué es lo que sucede? Creemos nosotros, sí, es que ellos fueron a la universidad, sí, que ellos fueron a estudiar, sí, que yo no tengo una profesión. No se trata de eso, se trata únicamente que usted tome este libro, que es la palabra de Dios. El dueño del conocimiento quiere decirle a usted, aquí estoy. Quiero que me conozcas, quiero que lo que yo tenga, tú también lo tengas. Quiero que seas un ciudadano distinguido, no distinguido por lo que tienes, no distinguido por lo que tú crees poder alcanzar. La educación secular jamás le va a dar el conocimiento a usted, ni a mí, ni a nuestros hijos.
Nos esforzamos tanto, como le decía yo la vez pasada, los padres, por darle una educación secular a nuestros hijos, pero nos olvidamos de esto. Y es por esta razón que cuando llegan a la universidad, cambian y se alejan, porque no tienen principios bíblicos. De verdad, con todo mi corazón le pido el día de hoy, vuelva a la palabra, porque de ahí, esta es lámpara a su camino. Usted ya no va a andar en oscuridad. Hoy sí podemos entender el texto ese que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos saca de la oscuridad, esa oscuridad que le encanta a Satanás. A Satanás le fascina tenernos en la ignorancia. No que descubramos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dejemos de vivir como ciudadanos de oscuridad y hoy tomemos la decisión de vivir en la luz. Y vamos a continuar con datos en el próximo estudio bíblico. Lo espero la próxima semana. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.